Estamos hablando de un llamado especial que el Señor nos ha hecho. Todos hemos sido llamados y enviados por Dios en la gran comisión. Amén. Todos hemos sido llamados y enviados por Dios en la gran comisión. Pero hay un llamado especial que el Señor nos hace a ministerios especiales, nos da dones especiales, nos delega a algunos hermanos, Dios los llama para dirigir el ministerio de oración, otros para dirigir la adoración, otros para dirigir, ser líderes de mujeres, en diferentes servicios en la congregación. Pero a otros Dios los va preparando para abrir iglesias en casa, iglesias hogareñas, iglesias locales, multiplicar la iglesia. Tenemos diferentes desafíos hacia la iglesia, y entonces esa inquietud y esa pasión Dios la va canalizando, y eso se va convirtiendo en un llamado de Dios para cada uno de nosotros. Se va convirtiendo en un llamado. Hay mucha gente que Dios lo ha llamado a plantar iglesias y no están plantando iglesias. ¿Por qué creen ustedes que no están plantando iglesias? Hay mucha gente que Dios lo ha llamado a plantar iglesias y están plantando iglesias. ¿Por qué creen ustedes que están plantando iglesias? Dos personas que tienen el mismo llamado, uno planta iglesia y otro no está plantando iglesia. ¿Qué creen ustedes que pasa? ¿Qué creen ustedes que pasa ahí? Uno está haciendo el trabajo y el otro no. ¿Qué más? Uno está obedeciendo al llamado y el otro no. Compartiendo del llamado, uno no ha sido preparado y el otro sí. Es decir, no se ha dispuesto. La disposición tiene que estar, que va con la obediencia. La preparación, el llamado, la obediencia, la tarea, Diógenes. Sí, entiendo que es porque no he entendido. Entiendo que es que no he entendido lo que Dios, lo que el Señor le está transmitiendo que Él quiere que haga. Y ahí se basa uno en el conocimiento que uno tiene que tener para entonces ejecutar el plan de Dios. Muy bien. Ustedes han dado la respuesta. Encontramos aquí si no ponemos una mesita de eso. Ustedes han dado la respuesta, el llamado, sí. Hay que tener pasión por las almas perdidas. Pasión por las almas, ¿verdad? Hay que tener, nos dice el hermano. Muy bien. Cuando vamos a plantar una iglesia, la oración es la prioridad. La oración es la prioridad. Debemos orar para que el Señor nos dirija a dónde plantar una nueva iglesia. Ustedes saben que la Biblia habla de los campos, de la mies, a dónde plantar una nueva iglesia. La oración es la prioridad. ¿Por qué la oración se convierte en una prioridad para abrir una nueva iglesia? ¿Por qué? ¿Por qué? Dios mío. Prepárense para que hablemos, no para que yo escoja. Pero yo entiendo que no hablar, pero eso no tiene que entrar en conocimiento. Yo entiendo que sabiendo que nosotros tenemos el Espíritu Santo de Dios, que es el que conoce todo en nuestra vida, o el que creó nuestra vida, conoce las necesidades que puede tener la persona. El Espíritu Santo sabe dónde específicamente se necesita
la palabra con mayor ruido. Entiendo que cuando somos dirigidos por el Espíritu Santo, entonces Él me indica. Amén. ¿Por qué más necesitamos orar en términos de abrir una nueva iglesia? El liderazgo debe de tomar la determinación de orar, de buscar la manera de orar. ¿Alguien levantó la mano allá? Nuestra hermana y nuestra hermana. Que Dios le bendiga a todos, porque la oración es la llave que abre todas las puertas. Porque primeramente para tener la dirección de Dios, y luego porque hay lugares que no son apropiados para eso. Muy bien. Porque a través de la oración vamos a tener el discernimiento, el conocimiento y la dirección del Espíritu Santo. Muy bien. ¿Alguien más? Allá. Y María. Israel, ¿podemos tener otro micrófono aquí? Busquemos otro micrófono ahí que me den. Porque la oración es medio de comunicación con Dios. Mientras el hombre de Dios comunica con Dios, Dios va a dar la dirección para hacer el trabajo. Bien, lo que yo iba a decir, porque la oración es, porque cuando uno va a orar, ahí va a haber la comunicación con Dios, va a haber una relación entre esta persona que va a orar a Dios y Dios, y ahí Dios lo va a guiar donde puede seguir. Porque la oración es una manera de intimar con Dios. Y es de la única manera que podemos doblegarnos ante Él, rendirnos a Él, permitir que Él crezca en nosotros y nosotros menguemos. Amén. Vamos a pedirle a Cleber que nos ayude cuando tengamos preguntas. Muy bien. Entonces, la oración es prioridad. La oración nos confirma la voluntad de Dios. Nos confirma si es la voluntad de Dios que se abra una nueva iglesia, el Señor nos va a confirmar la voluntad de Dios. A través de la oración y la investigación, conocemos dónde el Señor quiere que abramos una iglesia. Es posible que nosotros creamos que la iglesia la debemos abrir en cualquier sitio. Pero ¿qué tal si la estamos abriendo en el sur y el Señor nos está pidiendo que le abramos una iglesia en el norte? Entonces, la dirección de Dios es muy importante para el liderazgo al momento de comenzar y abrir una nueva iglesia. La oración también nos indica a nosotros, nos permite conocer, junto con el conocimiento del terreno, nos permite conocer el tipo de guerra espiritual territorial que necesitamos hacer para plantar una iglesia. La oración permite que conozcamos y que el Señor traiga a luz ese tipo de situaciones territoriales que se dan, las cuales se levantan en contra del reino, en contra de la iglesia. Y por eso es tan importante que tanto la iglesia local, los pastores, los líderes que se van a enviar, estén en constante oración por ese lugar donde se va a trabajar la iglesia. La Biblia habla de frutos maduros. La iglesia no siempre se abre en un lugar donde hay frutos maduros, pero sí siempre hay frutos que van y nosotros lo vamos mirando. Hay gente que nosotros abrimos la iglesia y ellos van a la iglesia. Esos son frutos maduros. Pero hay gente que nosotros abrimos la iglesia, ellos van a la iglesia, se quedan. Pero hay otros que van a la iglesia y no se quedan. Esos frutos están en un proceso y nosotros también es importante conocerlo. Y hay otros que abrimos la iglesia y a los 2 o 3 años empiezan a visitar
significa también que en el campo donde vamos hay diversas personas que tienen diversos procesos espirituales y responden. Ustedes recuerdan la parábola de la semilla, responden conforme a la parábola de la semilla. La parábola de la semilla nos habla de 4 terrenos, y esos terrenos son 4 corazones que la gente da respuesta cuando vamos a orar, cuando vamos a abrir la iglesia, cuando vamos al campo. Hay que elegir un lugar específico, pedirle la dirección al Señor para que nos dé el lugar específico donde abrir una nueva iglesia, y eso es parte del liderazgo. El liderazgo puede levantar estadística del área donde se va a ubicar la iglesia. Por ejemplo, si vamos a abrir una nueva iglesia y conocemos lo siguiente: hace un tiempo iban a poner la comunidad como municipio, como distrito, y hicieron un levantamiento en la comunidad donde pastoreaban, y cualquiera que esté aquí me puede refrescar, doña Sonia, Evelyn, se levantaron que en la comunidad habían cerca de 17 centros educativos, 22 iglesias, alrededor de 52 colmados por ahí, como 28 empresas de alto nivel. Eso se hizo una investigación, la Cámara de Diputados, para ver por qué la comunidad y la población, más o menos la población, para ver por qué la comunidad merecía ser elevada a distrito. Y eso es importante, ¿por qué? Porque en la medida en que conocemos qué es lo que tiene la comunidad, donde vamos a abrir la iglesia, gracias a mis hermanos, vamos a dar un aplauso de todo arquitectos de... Póngala para adelante, Mariano, así, mira, así, para mirar para adelante. Ya estoy más cómodo ahora. Donde conocemos qué es lo que vamos a hacer, cómo vamos a trabajar. Por ejemplo, quiero hacer una pregunta. ¿En qué ayudaría conocer que en el lugar donde Dios le indicó abrir la iglesia, por ejemplo, le voy a mencionar 4 elementos? Número 1, ¿en qué le ayudaría a conocer que en ese lugar hay 5 iglesias, hay 20 bancas de apuestas, hay 15 colmados y hay 5 empresas? ¿En qué le ayudaría a usted a entender ese cuadro? Donde usted va a levantar la iglesia, usted tiene ese cuadro. ¿En qué le ayudaría a usted? Leo. De gasto. Porque si hay 20 bancas, esa gente son gente que juega. Yo voy a ayudar a esa gente que tengan menos gastos, porque si dejan de jugar, va a haber entrada para ellos. Muy bien. Y no tienen que ser cristianos, pero cuando tú los educas, aunque tomen su decisión después o en el mismo momento, pero si tú los educas, ellos muy bien. ¿Quién más? Gracias, hermano. Dios le bendiga. Amén. Yo diría porque ahí hay más gente de todas las áreas, de todos los estratos, y hay más oportunidades para las diferentes poblaciones. O sea que todos van a tener la oportunidad: el rico, el pobre, el que bebe, el que no bebe, el que va a la banca, el que va a la escuela, y ahí el abanico se amplía. Entonces, creo que sí. Muy bien. 2 opiniones más, María. Otra persona más. Allá Emiliana. Conocer la realidad del sector pues me va a ayudar a saber cómo tratarlo. Es decir, el plan que vamos a llevar socioespiritual tiene que ir enfocado a la realidad de cada una de las personas que están en ese lugar. Muy bien, gracias, María. ¿Alguien más? Emiliana allá y Mariana aquí. Dele. Bendiciones. Claro, según la banca y todo lo demás que se mencionó, eso nos va a ayudar a nosotros a conocer el tipo de persona y nos va a orientar
a la estrategia de cómo llevar el evangelio, de cómo predicar, qué tipo de actividad vamos a hacer y cómo vamos a predicarle a cada una de esas personas según la dinámica que ya conocemos en el sector. Muy bien, excelente. ¿Y qué tal si nosotros descubrimos en el sector que si hay 20 bancas, un espíritu de juego está operando en el sector? ¿Qué tal? Y nosotros debemos tomar en cuenta al entrar que podemos estar ante un espíritu de juego de azar que opera en esa comunidad. ¿Y qué tal si nosotros podemos tomar los nombres de los empresarios y empezar a orar por ellos para que las empresas puedan convertirse en recursos de alguna manera para la congregación? Y no contar solo con lo que se va a abrir, con los hermanos. Vamos a abrir con 10. Sí, pero podemos contar con los empresarios. Ellos no te van a decir, cuenta conmigo, tú tienes que ir donde ellos. Y tenemos que relacionarnos con las autoridades que estén ahí, inclusive con los dueños de banca. Tú puedes ir a orar por ellos. No ores para que la banca prospere, pero podemos ir a orar por ellos para que la banca cambie y para que el dueño de la banca reciba al Señor. Conocer que hay 5 iglesias es importante, porque significa que si hay 5 iglesias, tú tendrás 5 personas aliadas. Cada iglesia que hay donde tú vas a plantar iglesias no son tus enemigos. Pudieran tener diferencias doctrinales, eso es una cosa. Pudiera haber diferencia entre el nombre de una denominación y otra, eso es otra cosa. Pero nuestros aliados primordiales son las iglesias que están ahí, en las cuales ya están trabajando. O sea, cada pastor es un ayudante nuestro y nosotros somos ayudantes de cada pastor que está ahí en ese lugar. Eso es importante, eso nos ayuda a la estadística y a la oración, el mirar el panorama para nosotros saber con qué estrategia vamos. Por ejemplo, si vamos a plantar una iglesia en el Batey Bienvenido, tenemos que diseñar estrategias para plantar una iglesia en el Batey Bienvenido. Las estrategias que vamos a usar debemos también anotarlas, usar estrategias que sean claves y específicas, que nos ayuden en ese proceso. Pero si vamos a plantar una iglesia en el Millón o en el Naco, tenemos que hacerlo diferente. Por ejemplo, nosotros proyectamos la película Jesús. Yo fui proyector de película Jesús, proyectamos por años, 10 años, película Jesús en los barrios. Y nosotros había lugares donde íbamos a proyectar la película Jesús, y a esos lugares venían 400 y 500 gente. Mientras más rural era el lugar, más gente venía. Pero íbamos a otro sitio que se reunían 40 gente. Y íbamos a otro sitio que salían 20. ¿Qué significa eso para ustedes? ¿Qué idea le da eso? En términos de plantación de iglesia y en términos de la herramienta, ¿qué idea le da eso? Cleber. La idea que me da esa es la estrategia, que dependiendo del público, el lugar donde nos dirijamos debe ser diferente, porque no funciona igual la misma estrategia, como usted decía, de proyectar una película en un lugar residencial, que personas que no tienen mucho conocimiento, que no tienen acceso a esa información, que cuando le llega, ellos la van a captar, a ver. Así mismo es. O sea, dependiendo del lugar, las estrategias y los métodos tienen que ser. Por ejemplo, si vamos a un barrio y presentamos la película y vienen 500 gente, es posible que en el NACO tú no puedas parar una pantalla, sino repartir un video. A lo mejor la misma película, escuchen bien esto, a lo mejor la misma película de 1:30, tú vas a tener que fragmentarla en fragmentos de 15 minutos para mandársela a otra persona, para evangelizarlos a otros. Por ejemplo, para evangelizar ejecutivos vas a tener que usar videos de 5 minutos.
Y eso es importante, que el liderazgo tengamos la conciencia en ese sentido. Hermano Ernesto, quería decir algo. Todo va a depender para evangelizar y traer las almas, la estrategia que utilicemos y el público objetivo que tengamos ya elegido para llevar la película. Y algo muy importante es que, por ejemplo, en los barrios vivimos personas más humildes, y en el sector ya de clase un poquito más alta viven lo que son los funcionarios, que tienen muchas ocupaciones y entienden que no tienen el tiempo para dedicarle a una película 1 hora y media o 2 horas. Bien. Dios le bendiga. Yo creo que también debemos de también enfocarnos en lo que es la necesidad que tiene el barrio por lo espiritual. Porque cuando nosotros buscamos las estrategias para poder llevar la palabra a esa persona, entonces esas personas se van a acercar. Así es. Muy bien. Esto es muy importante porque nos ayuda a nosotros a tener la elección de herramientas con las que vamos a trabajar. Muy bien. Antonia tiene una opinión. Antonia. Gracias. Dios le bendiga. También entiendo que es muy importante en el lugar donde Dios nos dirija a plantar una iglesia, debemos ir y darnos a conocer con las personas de la comunidad, como visitar casa por casa, sacar tiempo para eso, visitar casa por casa, hablar con los jefes de la casa y ver cuáles son sus opiniones y sus necesidades. Muy bien. Gracias, Antonio. Mirar las necesidades de los líderes. Voy a compartir algunas situaciones que los líderes atraviesan mientras están trabajando en plantación de iglesia. La hermana quiere decirnos algo. Dios le bendiga, mi nombre es Libertina. También debemos de ganarnos las confianzas de la persona que del barrio, de la comunidad, hacernos conocer, y a través de hacernos conocer y ganarnos la confianza, podemos predicarle la palabra. Amén. Gracias. Mientras se está abriendo una iglesia, necesitamos hacer 5 cosas que son de la gran comisión. Hablamos de oración, hay que hacer evangelismo. Todo el evangelismo que hagamos es necesario. De hecho, muchas iglesias dejan de crecer porque después que crecen dejan de evangelizar. Escuchen esto. Muchas iglesias dejan de crecer porque después que tienen 60, 70, 80 gente, dejan de evangelizar. Por ejemplo, una iglesia comenzando evangeliza todos los sábados, pero después que tiene 75 gente, evangeliza cada 6 meses. Eso es importante tomarlo en cuenta. El evangelismo, el discipulado, el bautizar a los que se están discipulando, el enseñarle a obedecer, a que guarden la palabra y enviar a la gente. Esas 5 cosas. Imagínense lo siguiente: oración y evangelismo, discipulado, bautismo, enseñar a la gente a obedecer. Eso es gran comisión, Mateo 28. Enseñar a la gente a obedecer y enviar a la gente. Por ejemplo, a veces le tememos a la poca gente. Escuchen este principio que voy a compartir. A veces le tememos a la poca gente, y eso no sucede en la plantación de iglesia. No le temas a la poca gente. Témale a no discipular lo poco que tiene. Vuelvo a repetir eso. No le temamos a tener poca gente. Temamos a no discipular lo poco que tenemos. Entonces, el líder tiene que saber
que la iglesia existe para ser discípulos de Cristo. Tenemos que concientizarnos de esto. Entonces, cuando estamos abriendo la iglesia, el mayor trabajo dedíqueselo a discipular lo que gana. Lo que ganamos, no lo dejemos sin discipular. No le temamos a la poca gente, temamos a no estar discipulando a esa poca gente que el Señor nos ha mandado. Les voy a explicar por qué. El ministerio de Jesús, ¿cuánta gente estuvieron con él? ¿Cuánto? 12. Y de los 12, ¿qué pasó? Se perdió uno. Sabemos también que una de las cosas que nos duele como líderes es cuando vamos creciendo y se nos va uno o se nos van dos. Eso es normal. Eso es normal y pasa en todas las iglesias y le pasó a Jesús. Usted y yo no vamos a ser mejores líderes que Jesús. Entonces, cuando una persona salga, pídale al Señor que le restituya esa persona y que le restituya otra o dos. Quizá el Señor se llevó a esa persona ya formada para hacer luz en otro lugar y uno no lo entiende, porque uno está comenzando, pero esas son realidades que pasamos. Ahora bien, por eso no deje de discipular. De hecho, el llamado bíblico es hacer discípulos. Dice la Biblia, por tanto, ¿qué dice? Por tanto, ¿y qué? Es hacer discípulos. Es hacer discípulos. Entonces, si ustedes se dan cuenta de Jesús, Jesús invirtió su vida no predicando. Nosotros como líderes nos afanamos por predicar. Y no es malo, es bueno, es parte de nuestra función. Ahora yo te pregunto, ¿qué es mejor? ¿Predicar o discipular? ¿Por qué? Dos por qué, allá atrás. Porque enseña cómo multiplicarse, excelente. ¿Por qué más? La base, el discipulado, la base. Y el liderazgo tiene que estar consciente de eso. Si el liderazgo lo que le gusta es la canción, y va a la iglesia que está plantando y se pasa cantando hora y media y discipula y da un mensaje de media hora y no discipula nada, la iglesia va a ser una iglesia de canto y de media hora y va a ser así mismo. Va a ser así mismo la iglesia. Entonces, el discipulado es el fundamento, es la base de la iglesia. No es el mensaje. El mensaje es la inspiración de la enseñanza bíblica. Pero el discipulado es la base. Por ejemplo, si a este edificio nosotros tomamos y ponemos discipulado y predicación, yo le voy a decir lo siguiente: el discipulado son las columnas y la predicación son las vigas. Los pastores le tenemos miedo a tomar los días de predicación para discipular. Pero el discipulado, denlo cuando más gente tenga en la iglesia. Hay gente que dan discipulado cuando menos gente hay en la iglesia y predican mensajes cuando más gente hay en la iglesia. ¿Sabe qué significa eso? Que el programa nos controla. Y el tipo de culto, como lo hemos diseñado, nos controla. Y como líderes, grabémonos eso. El discipulado es el fundamento de la iglesia y es el mandato original de la Gran Comisión. Hacer discípulo de Jesucristo. Es que después que usted hace un discípulo de Jesucristo, usted tiene un miembro firme. Usted tiene un miembro fuerte. Entonces, para abrir una iglesia necesitamos un buen sistema de discipulado que se adapte a la comunidad donde nosotros vamos a trabajar.
Le voy a explicar por qué. Porque si no tenemos sistema de discipulado, no vamos a discipular. Y para discipular, usted puede usar la Biblia, pero tiene que tener un sistema de qué va a hacer con la Biblia. Porque si no, va a llegar donde el discípulo y usted no va a saber qué hacer. Usted tiene que escribir y decir, si se me convierte en 5 gente, le voy a dar Juan 1, Mateo 5, le voy a dar Lucas 4, le voy a dar Mateo 9, la gran comisión, el gran mandamiento y esas 5 cosas. Y usted le da esas 5 cosas con la Biblia. Y le va a funcionar. Porque no hay mejor herramienta para ser discípulo que la palabra de Dios. Si no, busque herramientas que puedan originar un buen discipulado para ustedes, para las personas que están siendo discipuladas. Yo les recomiendo a todos el discipulado de los 10 grados básicos de Campus Crusade for Christ.